El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:45 en la mañana. Dejemos la dolarización a un lado. Más adelante lo vamos a retomar con nuestros invitados, Diego Borges y Osvaldo Landázuri, que tendrán pues una participación en un panel de 7 a 8 de la mañana para hacer esta valoración sobre estos 20 años de la dolarización. Dejemos el lado económico. Vamos al lado político. Hay una intención, hay un interés de un segmento de la Asamblea Nacional de llevar a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. Ayer estuvo por acá Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, haciendo una valoración, un análisis del año legislativo de las ejecutorias de la Asamblea Nacional y habló sobre los temas de fiscalización. Y yo suscribo las palabras de Marcelo Espinel. Hay juicios políticos que se los tramita con mucha más celeridad que otros. Voy a mencionar un caso. Recuerden ustedes la celeridad con la que la Asamblea Nacional enjuició, censuró y destituyó a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se hizo rapidísimo. Frente, por ejemplo, al pedido de juicio político de la asambleísta Lira Villalba contra los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición liderado por el doctor Marcelo Merlo, proceso que se activó después de un año. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el juicio político a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, y con el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Es decir, la Asamblea no maneja o no mide con la misma vara, no ha medido la Asamblea con la misma vara el trámite de los juicios políticos. Hago este precedente, o este antecedente, porque daría la sensación de que este juicio político, o sobre este juicio político, si hay una intención de manejarlo con absoluta celeridad. Hemos invitado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, para obviamente conversar con ella y conocer su visión en torno a la posibilidad de que la Comisión de Fiscalización dé paso a que el juicio político se conozca en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias, un saludo a todos. ¿Cómo está? Muy bien, madrugando. ¿Lista para el juicio? Iniciando la preparación, iniciando la revisión y la... recogiendo las pruebas de descargo que me toca con el derecho a la defensa que tengo en un debido proceso. ¿Cuándo va a presentar ustedes esos descargos? Bueno, tengo entendido que dentro del calendario de comparecencias me toca acudir a la Comisión de Fiscalización el día 22, si no me equivoco, de este mes. ¿Cómo asume usted esta intención de llevarla a juicio político, proceso que es liderado por los asambleístas Fernando Flores y Yanine Cruz? Bueno, primero decirle al país de que la Asamblea Nacional tiene entre su deber la fiscalización y el control político de las autoridades. Y yo, como una ciudadana y una funcionaria que nunca he evadido a rendir cuentas al país y siempre lo he hecho, y el país me conoce de mucho tiempo atrás, mi trayectoria como funcionaria pública, como política, siempre he presentado mis informes de gestión, siempre he rendido cuentas, y no solamente al país, sino también dentro de la organización a la que yo me pertenezco. Sin embargo, en este caso del juicio político que lleva adelante el bloque de Creo, de lo que se puede evidenciar desde cuándo comenzó, qué es lo que pasó, cuáles fueron los motivos que la ciudadanía va viendo día a día, y hasta donde estamos ahora da cuenta que el objetivo que tiene la bancada de Creo es que Creo quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted está convencida de eso, que Creo quiere tomarse el CNE? ¿Por qué lo dice? Absolutamente, porque después de la salida, en el caso de la censura y la destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien le toca asumir es al vicepresidente, quien es el representante de Creo en el Consejo Nacional Electoral, y esto se sustenta en varios elementos, como por ejemplo, cuando nosotros propusimos, yo propuse la posibilidad de, y que fue aprobado en el Pleno, la posibilidad de contratar y controlar la campaña anticipada de posibles candidatos presidenciales, que se ve que ya han pautado en medios de comunicación, lo cual es prohibido por el Código de la Democracia. Efectivamente, el representante de Creo en el Consejo Nacional Electoral votó en contra o votó abstención sobre esta propuesta, porque consideraba que la ley no nos mandaba a tomar esa decisión. Entonces, se tiene un comportamiento claro de que
y desde ya se pretende sacar ventaja a los posibles candidatos que se presentarán en las próximas elecciones. Usted dice entonces que la intención de fondo es que una organización política quiere tener el control del Consejo Nacional Electoral, que es el movimiento Creo, nos dice. Pero vamos a las razones por las cuales usted ha sido convocada al juicio político. La una tiene que ver con la situación del señor Loyo, me parece que fue funcionario del Consejo Nacional Electoral. Usted ha dicho y ha explicado en varias ocasiones que ese funcionario, el señor Loyo, había sido contratado por el Consejo Nacional Electoral por pedido de la consejera Estela Cero, me parece. Le he escuchado en varias ocasiones esa intervención. Pero se menciona el tema del señor Loyo como una posible causal o como una causal para llevarle a este juicio político. ¿Usted conocía los antecedentes del señor Loyo? A ver, vamos por lo grande, voy a topar ese tema. Correcto. Pero veamos, yo ya he tenido la posibilidad de revisar en general la propuesta, y el país debe saber que el juicio político que se ha planteado y ahora está en la Comisión de Fiscalización responde a la supuesto incumplimiento de funciones como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y una vez que hemos revisado en un primer pantallazo, en una primera revisión general, se da cuenta efectivamente que este juicio solamente es el pretexto porque Creo quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral. Y digo, es un pretexto de tal manera que el planteamiento que se hace como causales que pueden llevar a la destitución a la presidenta del Consejo Nacional Electoral no tiene ningún fundamento jurídico, y dudo mucho que tengan las pruebas que me acusen de haber incumplido las funciones de tal manera que esto pueda derivar en la destitución. Y también digo esto porque si nosotros revisamos detenidamente este planteamiento de las causales que de incumplimiento de funciones, le cuento que anecdóticamente viendo la redacción de este juicio, hasta faltas de ortografía tiene incongruencias, no tiene ni siquiera un sentido, confunden una cosa, una actividad con otra, por lo que eso da cuenta de que simplemente es abrir el camino para que las fuerzas políticas de algún momento discutan o en el pleno puedan conseguir los votos y conseguir que Creo se tome el Consejo Nacional Electoral. Ahora, respondiendo a esto de la causal del señor Creo, por principio, no se puede imputar las responsabilidades, los delitos a terceras personas. Cada uno responde por lo que cada quien hace. Y eso para entender de mejor manera, hasta por lógica, podríamos pensar, por ejemplo, si el presidente de la República elige a un ministro o designa a un ministro, no elige, designa a un ministro, y este comete cualquier delito, entonces el culpable es el presidente por haberlo nombrado. O también podría ser equivalente de que yo soy responsable de los delitos, de las infracciones que puedan cometer cualquiera de los 1.100 funcionarios que están bajo la administración. Yo soy su representante legal de toda la función electoral. Eso no tiene ningún sentido para decir que se ha incumplido funciones. El señor Loyo está preso, se ha declarado culpable por los delitos que él cometió. La justicia ya ha actuado, ha tomado las medidas de ajuste y de mi parte también procedí a hacer las acciones que corresponde internamente dentro del Consejo Nacional Electoral. Pero tanto el vicepresidente Enrique Pita cuanto el consejero Luis Verde Soto recurrentemente han dicho en los medios de comunicación que usted fue advertida sobre la situación del señor Loyo, que ellos le remitieron documentación alertándole sobre los antecedentes o sobre la situación legal del señor Loyo, y que usted no tomó en cuenta estas alertas de los dos consejeros. Totalmente falso. Lo que no dicen, siempre dan la vuelta a lo que quiere que la gente piense o se convenza. Efectivamente, el vicepresidente presentó un memorándum a mi despacho advirtiendo en el que él manifiesta diciendo de que el señor Loyo podría estar involucrado en estas cosas, pero que tampoco le queda la certeza a él porque nunca sucedió. Entonces, en todo caso, si él ya conocía y tuvo informantes de las acciones que realizaba el señor Loyo, aparte de presentar supuestamente, porque no es ninguna denuncia, sino es una información que sin ninguna prueba adjunta presenta ante la presidenta del Consejo Nacional Electoral, él sabe y todos sabemos que es un delito. Lo que le correspondía hacer es acudir con todas las pruebas paralelamente y presentar esas pruebas a Fiscalía.
no a la presidenta, a fiscalía. Si yo veo y tengo pruebas que alguien está cometiendo un delito, es mi obligación moral, mi deber cívico, acudir ante la autoridad competente para que se actúe dentro de las competencias. Yo por mi parte cumplí con mi responsabilidad de mirar, de investigar, y aquí Fabricio le puedo dejar o le dejo esta información, la que yo procedí a actuar dentro de mis competencias, por lo cual este discurso que han venido teniendo el consejero Pita y el consejero Verde Soto desde un inicio es darle la vuelta a la verdad y decir verdades a medias para desprestigiar la gestión de la presidenta. Por lo que yo, como le digo, tengo sí las pruebas para desvirtuar cada una de las acusaciones que se hacen en la Asamblea Nacional para que creo tiene la intención de tomarse el Consejo Nacional Electoral. Correcto, dejemos de lado este tema de contratación de personal que lo mencioné. También le cuestionan y hablan de incumplimiento de funciones por los problemas que hubo en el curso de las elecciones del año pasado en las provincias de Los Ríos y Manabí. ¿A usted la ubican como directamente responsable de las dificultades de los comicios en estas dos provincias? Efectivamente, ese es el discurso político que se está diciendo. Yo estoy analizando exactamente qué parte de la ley, cuál es la función precisa en la que yo incumplí funciones. Pero en todo caso, como le digo, yo ya estoy revisando eso y hay que tener la claridad que la presidenta tiene claramente definidas sus funciones, sus responsabilidades, que se determina claramente en el Código de Democracia. El Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene otras competencias, tiene otras funciones. La autoridad máxima en la provincia en época electoral es la Junta Provincial Electoral, que tiene sus propias competencias y sus propios alcances, y también tenemos a los directores provinciales, delegados provinciales que tenemos como órgano desconcentrado, que también tienen funciones. Este juicio está planteado en una confusión tal que no identifican efectivamente cuáles son las funciones incumplidas por la presidenta, por lo que, una vez más, le digo, Fabricio, esto es una demostración que este planteamiento de juicio político, la única intención tiene un interés eminentemente político y no de carácter de fiscalización estrictamente, por lo que da una vez otra prueba más de que creo quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral. Eso me ha quedado claro, su posición es esa, pero ¿usted no admite una corresponsabilidad en las dificultades para, por ejemplo, proclamar los resultados en la provincia de Los Ríos? El 14 de mayo, que debían posicionarse todas las autoridades, no se posicionaron las autoridades de Los Ríos. Y los gobiernos seccionales de esa provincia durante varias semanas estuvieron en acefalía. ¿No hay una responsabilidad directa suya como presidenta del CNE en esa situación? Yo asumiría que es una responsabilidad mía, se asemejaría a firmar una acción de personal y decirle, hoy te posesiono. El proceso electoral tiene etapas que tienen que ser cumplidas y que se determinan tanto en la Constitución como el Código de la Democracia. En la provincia de Los Ríos, lo que sucedió, por qué se dio la demora de la entrega de credenciales para que puedan posesionarse las autoridades, se debió a que se debía cumplir con el debido proceso que tienen derecho a tener los quienes impugnan, quienes apelan la proclamación de los resultados de parte del Consejo Nacional Electoral, y que el Tribunal Contencioso Electoral también tiene sus tiempos para conocer los recursos que se ponen ante esta instancia como una sección jurisdiccional que debe dar respuesta entonces, no es una responsabilidad de la presidenta, hay que mirar en su conjunto a qué se debió, y aprovecho la oportunidad para decir, precisamente esos son los vacíos que ahora con la reforma del Código de la Democracia vamos a solventar. Si usted conversa con cualquiera de los jueces, cómo son los tiempos, los plazos que tenía o tiene hasta el momento, no entra todavía en vigencia la reforma, los plazos que se tiene para resolver las causas que se presentan en época electoral, no había. Por ejemplo, en el caso de Los Ríos, el Tribunal Contencioso Electoral abocó conocimiento y respondió después de 30 días que los sujetos políticos presentaron la apelación ante esa instancia. Mientras tanto, no se cerraba, no se daba un dictamen de parte del Tribunal Contencioso Electoral,
ni la presidenta ni el Pleno del Consejo Nacional Electoral podían entregar las credenciales para que se puedan posesionar. Ahora, con la reforma del Código de la Democracia, se ponen plazos máximos para que los jueces respeten aquellos plazos, el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie y resuelva, y también recordemos, esto es bueno explicarle al país, las elecciones pasadas tuvimos unas elecciones las más complejas de la historia democrática de nuestro país, por la cantidad de candidatos, pero también con un mes de retraso. Las elecciones siempre han sido en febrero y aún así los tiempos se complican. Entonces, hicimos a fines de marzo, el 24 de marzo. Eso significó, y no estoy justificando que mi trabajo tiene que ver con eso, sino que afectó sustancialmente al trabajo de la función electoral, lo que significa el Consejo Nacional Electoral y los tiempos que necesita el Tribunal Contencioso Electoral para resolver las causas. Entonces, hay que mirar la forma técnica y una vez más, Fabricio, le vuelvo a repetir, con este entendimiento responsable, objetivo de qué es lo que sucedió y que no se considere aquello, da cuenta una vez más que este juicio político es el pretexto para que creo se tome el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué le negaron la consulta popular a los Yasunidos? Que esa es otra de las causales que se ha incorporado contra usted. Mire, exactamente lo que usted acaba de decir son las cosas que no se dice la verdad. Eso es absolutamente falso y con una intención maliciosa de echarle la responsabilidad a la presidenta, como que la presidenta tiene la potestad de convocar a consulta y que se le esa es una potestad del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Además, el Consejo Nacional Electoral no convoca a consulta. El Consejo Nacional Electoral operativiza algo de un proceso, una consulta popular, de un proceso luego de cumplir los requisitos. El caso de los Yasunidos, permítame tomarme el tiempo porque para mí es un tema sumamente sensible, porque yo sí defiendo los derechos de la naturaleza y siempre seguiré con ese principio. El caso de los Yasunidos es un caso en el que lamentablemente tuvo muchas irregularidades en el momento y en el tiempo cuando se desarrolló la posibilidad de llevar la consulta popular solicitada por este colectivo. Sin embargo, cumplieron con todas las etapas que se tiene que considerar y el mismo Julio César Trujillo presenta una demanda ante las Cortes Internacionales y dice claramente en el momento que presenta, dice, una vez concluido y agotado todas las instancias nacionales, acude a las instancias internacionales, lo cual quiere decir que jurídicamente, administrativamente, la consulta popular planteada por los Yasunidos terminó su etapa dentro del país. Ahora, ¿qué pedían los Yasunidos y siguen pidiendo? Que el Consejo Nacional Electoral reconozca que se afectaron sus derechos y que como medida de reparación reconozcamos de que ellos sí cumplieron con el requisito de tener el número de firmas necesarios. Vamos a suponer que eso sea así, pero hay que saber jurídicamente a quién le corresponde identificar o decidir si efectivamente, jurídicamente, reconocer la afectación de los derechos de un ciudadano es a un juez, tal como lo determina la ley. ¿Esa no es potestad de ustedes? Esa no es potestad, nosotros somos un ente administrativo electoral. ¿Y netamente operativo? Netamente operativo. 2, cuando el juez determine que se afectaron los derechos de los Yasunidos o de Fabricio Vela, te dice y te ordena en la sentencia, y el juez te dice, repare los derechos afectados y te puede poner algunas alternativas que te reparen económicamente con un monto importante de indemnización. Te puede decir, pidan disculpas públicas, o puede haber dicho o podría decir, en el caso de los Yasunidos, reconózcanle las firmas que en su momento las invalidaron y les hicieron trampa o les afectaron en sus derechos al no darle paso para la consulta. Con esa orden judicial nos toca operativizar a nosotros inmediatamente y dar paso a aquello. Nosotros como Consejo Nacional Electoral, mucho menos a la presidenta, le corresponde arrogarse esas funciones y actuar por sí sola y asumir las competencias que no le corresponde al Consejo Nacional Electoral.
Entonces, si esa es una causal, que la presidenta se negó a convocar a una consulta sin haber cumplido todo lo que le estoy explicando jurídicamente, da cuenta que el planteamiento del juicio político, el trasfondo único que tiene es eminente político y la intención de que quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral. Con esto voy cerrando y le pregunto a Diana Tamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral, que nos visiten esta mañana. Hay un segmento de la clase política a la que le ha incomodado, por decirlo menos, la decisión del Consejo Nacional Electoral de no eliminar del registro de organizaciones políticas el movimiento Fuerza Compromiso Social. Hay incluso algunos periodistas y algunos líderes de opinión, entre comillas, que dicen que no confían por eso en el Consejo Nacional Electoral, en este Consejo Nacional Electoral. Y hay algunos que dicen que este consejo sigue tomado por el correísmo, que hay funcionarios que toman decisiones y que se deben al correísmo. ¿Es verdad eso? ¿Cuál es su respuesta sobre eso, presidenta Tamaín? Totalmente falso, y usted me ve como yo con la serenidad del caso lo tomo del buen lado, porque tampoco me voy a molestar por la opinión que puedan tener los políticos, los periodistas. Yo soy muy respetuosa y defensora de la libertad de pensamiento y opinión, pero en todo caso totalmente falso. Cuando yo asumí acepté ser presidenta de una función electoral, asumí con la responsabilidad, y usted me conoce, Fabricio, usted ha seguido muy de cerca mi trayectoria política, pública, y muchos periodos, y yo creo que todo el país, no hay nada oculto. Siempre he tenido que exponerme al escrutinio público, en el sentido que mis decisiones siempre serán apegados a derecho, a la Constitución, y si eso incomoda a un sector, a otro, incluso cuando yo fui asambleísta tomaba decisiones enmarcadas en los objetivos y los intereses del país, y no responder a intereses particulares de ningún grupo determinado, a no ser que fuera la mayoría del pueblo ecuatoriano que son pobres o empobrecidos. Y eso siempre va a incomodar a alguien, y no importa mientras nosotros, o yo, Diana Tamaín, cumpla con la ley. Si a mucha gente le incomoda cumplir con la Constitución, ese es un problema de ellos en la que yo no puedo hacer absolutamente nada. Que se remitan estrictamente, que se cumpla con la ley y la Constitución, y aquí me juzguen cuando incumpla aquello. En el caso, por ejemplo, lo que acaba de decir, he leído algunos editoriales, algunos titulares. Diana Tamaín resucita al correísmo. ¿Y cuándo estuvo muerto el correísmo? ¿Dónde está la prueba donde le quitan la personería jurídica a Partido Compromiso Social? Nosotros lo que hicimos es cumplir estrictamente, y lo dije desde el momento en que se filtró el informe borrador de la situación de que tenían algunos partidos políticos, entre ellos el Compromiso Social, Juntos Podemos de Paul Carrasco, que lo que nos correspondía hacer a nosotros como Consejo Nacional Electoral sobre la auditoría, sobre el resultado de la auditoría que hacía Contraloría, es cumplir de forma estricta las recomendaciones de Contraloría, y eso es lo que hicimos, Fabricio. Contraloría no recomendaba eliminar del registro electoral a Fuerza Compromiso Social. A ver, yo tengo por aquí a mano, si me permites, Contraloría tengo dice 2 minutos. en su recomendación, el Consejo Nacional, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, no dice Diana Tamaín, dice el Pleno del Consejo Nacional Electoral realizará las acciones tendientes a considerar y a vigilar la situación de los movimientos nacionales, Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social. Y nosotros hicimos revisar el marco normativo, revisar la Constitución, las causales para la extinción de los partidos políticos. Es más, cumplimos con algo más que no nos recomendó la Contraloría, pero que creo que es parte de dar la oportunidad del derecho a defensa y seguir el debido proceso. Les comunicamos a las organizaciones políticas para que presenten sus descargos, y quien se presentó al Pleno y presentaron los descargos hasta la fecha de nuestra resolución fue precisamente Juntos Podemos y Fuerza Compromiso Social. Sobre esa información responsable, analizada, leída, hemos dado una respuesta jurídica. Entonces creo que esas acusaciones de decir, no creo, las afirmo y niego que esas acusaciones, que nosotros hacemos favores, yo no trabajo, nunca he trabajado en dar favores a nadie, sino cumpliendo con la ley y la Constitución. Y con eso sí termino, rapidito. ¿Tiene alguna relación usted con el correísmo? Le pregunto directamente.
yo tengo relación como presidenta del Consejo Nacional Electoral con todos los partidos políticos. Yo he conversado con todos los partidos políticos a nivel nacional y mis actos son públicos porque mi deber es garantizar el derecho de la participación, respetar los derechos de las organizaciones políticas, sea quien sea. Si a alguien le incomodó que la presidenta entregue la credencial de que este candidato fue el ganador después de los resultados de las elecciones pasadas, eso es un asunto muy particular de la persona que opine. Es mi responsabilidad ahora actuar en absoluta transparencia para garantizar y profundizar la democracia sin afectar los derechos de participación política de ninguna organización política, porque yo no voy a repetir los mismos errores que tanto critiqué cuando fui asambleísta de otras administraciones, y hablando precisamente del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo. Presidenta, gracias por el tiempo. Muy Muchas amable. gracias. Expectantes, el 22 de enero, nos ha dicho Diana Tamaín, está convocada la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para la presentación de sus pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político que se tramite impulsado por los asambleístas de Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores. La presidenta del CNE ha dicho categóricamente, lo ha ratificado en estos micrófonos, según su visión, el juicio político se busca, con ese juicio político se busca censurar y destituirla porque, según Diana Tamaín, Creo se quiere tomar el control del Consejo Nacional Electoral. Queda ahí para el debate público. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana con 10 en A Primera Hora.